Bueno, desde la semana pasada que empezamos con ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Vamos a continuar aquí y varias semanas más con lo mismo. Estas ecuaciones diferenciales van a ser de esta forma. Una ecuación, ahora vamos a ver las ecuaciones lineales. Una ecuación lineal de segundo orden se puede escribir en su forma general así: a sub 0 de x por y 2' más a1 de x por y' más a2x por y es igual a phi de x. Bueno, no puse aquí que en realidad el y, ¿cierto? Son funciones que dependen de x, así que también tendrían que estar determinadas y decir que son funciones que dependen de x. Pero eso ya lo sabemos, así que eso no lo puede obviar. Lo importante aquí es decir de que el a sub 0 depende de x, el a sub 1 también, el a sub 2 también, y el phi también depende de x. Es decir, lo que acompaña las derivadas y el y son funciones que dependen de la variable x. Por eso uno las escribe y las determina de inmediato, desde el comienzo. Entonces, a 0, a 1, a 2 y phi son funciones continuas definidas en un intervalo y, ¿ya? Y van a ser de esa forma. Podemos traducir esta ecuación a la que está aquí, que se llama su forma normal, dice normal, pero es su forma normal. Y la forma normal lo único que hace es dividir por a sub 0, ¿cierto? Todo, para que el a2', el i2' quede despejado. Entonces fíjense que aquí arriba pueden ser funciones polinomiales, por ejemplo, pero al dividir por a sub 0 se van a transformar en funciones racionales. Entonces por eso no le puedo llamar igual a 1 porque es la división de a1 por a0. El P2 es la división de a2 partido por a sub 0. Y el G va a ser la función de dividida el phi con respecto a sub 0. Así en realidad todas van a cambiar porque las voy a dividir todas por a sub 0. Una forma normal es esta forma, ¿cierto? De una ecuación lineal de segundo orden y de esta forma son las ecuaciones que vamos a estudiar. También podemos considerar ahora un operador lineal L que toma funciones U, es un operador, se llama operador porque en realidad los elementos de L son funciones. Toma una función y la lleva a otra función. Por eso habla de operador y no se habla de función. ¿Cierto? Las funciones toman elementos y los lleva a elementos. Un operador también toma elementos, pero ese no elemento en particular son funciones. Toma funciones y la lleva a otro tipo de función. Entonces este operador L se va a llamar lineal y va a tomar las funciones U, que son dos veces diferenciables sobre el intervalo y los va a asociar a L de U y le ponemos ese corchete cuadrado para saber que U es una función y no es una simple variable independiente. Entonces en realidad el L de U de X, si lo evaluamos en la variable X, va a ser esto de aquí. Si quiere le sacamos el X y entonces el operador U, ¿qué va a hacer? El U lo va a derivar dos veces, lo suma la derivada de U con una función P1, y lo suma con U y P2. Eso hace el operador U. Pero tenemos que verlo en un espacio que uno conoce, así que lo evaluamos en X y me queda la ecuación que está antes. Es decir, todo lo que está aquí a la izquierda, ¿cierto? De mi ecuación diferencial lineal de segundo orden, lo vamos a llamar un operador L. Eso. Es por notación y para saber algunas propiedades interesantes de esta parte de la izquierda. Entonces le ponemos otro nombre. Entonces la ecuación diferencial anteriormente se va a ser escrita así. Fíjense que se puede reducir en la notación. Voy a llamar L de I de X igual a G de X. Porque el L de I de X es reemplazar el U por X, por Y, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Y me va a quedar lo mismo que esta ecuación aquí en la mano izquierda. Entonces si le coloco un nombre al lado izquierdo, ¿cierto? La ecuación se va a escribir así. Este nombre no es cualquiera, se va a llamar un operador lineal, ¿cierto? Y va a tener ciertas propiedades, que son las siguientes. Fíjense que aquí es más fácil de escribir con la L y no estar escribiendo toda la parte izquierda de la ecuación, pero se demuestra así. El operador L se llama operador diferencial lineal y verifica las siguientes propiedades.
Fíjense que si yo tengo el operador de una constante por una función, la constante sale fuera. ¿Ya? Si yo tengo una suma de funciones, el operador de la suma de funciones va a ser igual a la suma de los operadores de cada función. Entonces fíjense que estas dos propiedades, si cumple una función o un operador, esas dos propiedades quiere decir que ese operador es lineal. Se llama diferencial porque tiene derivadas entre medio, por la definición que es en sí, ¿cierto? Y se iba a llamar lineal porque cumple la linealidad. Se multiplica por una constante, sale fuera sin problema, y si sumo acá, ¿cierto? Se puede separar. Así que por eso un operador lineal, se cumple esas dos. ¿Profe? ¿Sí? En la primera propiedad aparece para todo perteneciente a los reales. Ahí falta una U. Sí. Ah, no, C. Una C. X. Sí, C, perdón. Sí, falta una C. Para todo C que pertenece a los reales. Sí, gracias. Y si uno relaciona estas dos, el 1 y el 2, ahora con muchos términos, pues vamos a tener la propiedad de 3. Es decir, si yo sumo n términos, C1, U1, más C2, U2, más C2, C3, U3, ¿cierto? Todo eso dentro del operador va a ser igual que la suma de cada uno de sus términos. Se puede salir fácilmente. ¿Ya? Entonces, el 3 es una generalización del 1 y del 2. Quiere decir que yo puedo sumar más de 2 funciones y también se va a cumplir. ¿Ya? Y puedo multiplicar esas funciones por una constante y también sale la constante sin problema. Así que no tenemos ninguna restricción ahí, así que se va a cumplir para toda sumatoria hasta un cierto n cualquiera. ¿Ya? Entonces esto se habla de que el L es un operador lineal. Eso se cumple. Y me falta una. Ya, ecuaciones lineales homogéneas de segundo orden. Vamos a ver las homogéneas ahora. Son ecuaciones de esta forma. Fíjense que la única diferencia con la anterior, que estaba acá, esta de aquí, ¿cierto? La que está abajo. La única diferencia es que el g de x es igual a 0. O sea, la parte derecha de la ecuación es igual a 0. Entonces, si es igual a 0 el g, vamos a decir que la ecuación lineal de segundo orden es homogénea. Y usando el operador diferencial lineal, entonces tenemos que la ecuación se reduce a esto, que L de I es igual a 0, ¿cierto? La parte izquierda, que la podemos llamar L de I, va a ser igual a la parte derecha, que es 0. Así que me queda esa ecuación chiquitita. Teorema. Si tenemos que I1 es una solución de la ecuación lineal homogénea, o sea, fíjense que hasta el momento estamos definiendo lo que es, pero todavía no resolvemos. Ya, entonces vamos a ver primero cuándo tiene solución y cómo son las soluciones. Eso es lo primero que vamos a ver. Y después vamos a ver cómo se resuelven y se encuentran las soluciones. ¿Ya? Entonces, el primer teorema dice, si I1 es solución de la ecuación lineal homogénea, es decir, si esta ecuación de aquí tiene una solución y la vamos a llamar I1, entonces para todo C, en R, C de I1 también es solución. Y eso sale directamente del hecho que el operador es lineal, ¿cierto? Fíjense que si I1 en vez de U le coloco I1 es solución, quiere decir que L de I1 es igual a 0. Y el C puede ser cualquiera. Pero yo tengo que esto de aquí es igual a L de C1, así que L de CU es igual a 0 también. No sé si lo ven. ¿Podría repetir, por favor? Sí, voy a escribirlo en la pizarra para que se entienda mejor. Tengo que conectarme al celular. Ya, ahora sí. Entonces, lo que yo estoy diciendo
Lo que yo estoy diciendo es que tengo mi ecuación diferencial que es de la forma L de I, ¿cierto? Igual a 0. Que esto es equivalente a tener que I2' más P1 de X por I' más P2X por I es igual a 0. ¿Cierto? Que dijimos que toda la parte izquierda era igual al operador LI. Ese LI puede ser escrito así también, L de I de X. Ya, entonces, yo estoy diciendo de que va a existir una solución. Si existe una solución, si I1 es solución, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que si yo lo reemplazo en la ecuación, debe cumplir la ecuación. Es decir, se cumple que I1, 2' más, me voy a olvidar del X por un momento, P1 de I'1 más P2 de I1 es igual a 0. Es decir, también se cumple la ecuación. ¿Y eso qué quiere decir? Es decir, quiere decir que L de I1 es igual a 0, ¿cierto? Pero fíjense, como es igual a 0, yo la puedo multiplicar por cierto C. Y va a mantenerse el 0. Pero por la propiedad de la linealidad, tengo muchas flechas para todos lados, la propiedad de la linealidad me dice que es igual a el operador de C por I1. Es igual a 0. Todo eso es lo que estoy diciendo. Entonces, si tengo la ecuación lineal homogénea, ¿cierto? Que se puede escribir así o se puede escribir así, tomando el operador lineal o la misma ecuación. Si yo tengo, por si acaso, una solución, ¿cierto? Decir que es solución de la ecuación diferencial es decir que satisface la ecuación. Es decir, yo lo puedo reemplazar el I por I1 y me tiene que dar 0. Pero si yo traduzco esa ecuación a mi operador, ¿cierto? Eso quiere decir de que si el I1 satisface, es decir que L de I1 es igual a 0, ¿cierto? Si yo lo multiplico por una constante cualquiera C, eso se va a mantener variando porque si multiplico todo por C me va a quedar C por L es igual a C por 0, que es 0, ¿cierto? Pero por la linealidad del operador, yo puedo pasar el TC adentro y me queda en realidad esto de aquí. Y entonces quiere decir de que C de I1 es solución. Es solución. Así que, ¿se entendió lo que hice todo el camino? Aunque están muchas flechas por todos lados. Profe, yo no entendí para qué. Ah, o sea, metió la constante dentro del operador lineal. Exacto. Metí con la constante ¿Para qué adentro. hacemos eso? ¿Para qué? Eso es lo importante, eso no lo he dicho. Fíjate que si yo tengo una solución, lo que está diciendo el teorema es que si yo tengo una solución, voy a tener infinitas soluciones. Porque si yo multiplico el C con distintos valores, quiere decir que voy a tener distintas soluciones. Todas son parecidas, en realidad. Es una multiplicación por escalar del I1. Pero ya tengo infinitas soluciones. Así que tener una, es decir, tengo infinitas soluciones. Todas parecidas, pero tengo infinitas. Eso es bueno. Entonces no es necesario estar una por una verificando, sino que digo, todas son multiplicación por escalar, entonces en realidad todas vienen del I1 que yo puedo considerar. Profe, no ¿Ya? entiendo lo último que escribió. Es C y 1 Es sol. y... Le puse sol porque no me alcanza, pero es solución. Ah, ok. O sea, C y 1 es solución. Sí, si I1 es solución. Es decir, si I1 y una solución, la multiplicación por cualquier escalar también va a ser solución.
A eso llegamos. ¿Puedo salir de esa pizarra? ¿Sí? Ya, me salí. Profe, ¿Ah? ¿Sí? Ya. Entonces teníamos el operador, ¿cierto? Que cumple la linealidad, y eso es lo que usamos, la linealidad del operador, para decir de que, y así eso se muestra el teorema. Si uno es solución de la ecuación lineal, entonces para todo C, C y 1 es solución. Lo que hicimos ahí con la flecha es demostrar ese teorema. Si I1 y 2 son soluciones de la ecuación lineal homogénea, entonces I1 más I2 también es solución. ¿Me creen? No, seguramente me van a decir que sí. Pero miren, esto de nuevo sale por la linealidad del operador. Voy a tener sí, es como la propiedad 2, exactamente. Porque dice que si 1 y 2 son soluciones, y ahora ya voy a escribirlo como operador, eso quiere decir que L de I1 es igual a 0 y L de I2 es igual a 0. ¿Cierto? Y entonces si yo la sumo, me va a quedar L de I1 más L de I2 es igual a 0. ¿Cierto? Pero la propiedad me dice de que L de I1 más L de I2 es igual a L de I1 más L de I2. Eso me dice la propiedad. Pero yo ya sé que si lo sumo las dos, es igual a 0, ¿cierto? Entonces esto de aquí es igual a 0. Y si es igual a 0, quiere decir de que el I1 más, perdón, este es sin L. I1 más Profe, I2, ¿sí? ¿podría repetir todo, por favor? Que de esta parte, por favor. Ya. Voy a suponer que tengo dos soluciones distintas, I1 y I2. Si I1 y I2 son soluciones, van a cumplir que L de I1 es igual a 0 y L de I2 es igual a 0. Porque las dos son soluciones, así que satisface la ecuación y por lo tanto tiene que ser igual a 0 si lo evalúo en el operador. Si son las dos iguales a 0, yo puedo sumar, ¿cierto? Son ecuaciones, sumo las dos ecuaciones y me va a quedar L de I1 más L de I2. Y todo eso es igual a 0. Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, lo voy a borrar mejor porque está feíto. Entonces, por otro lado, tengo la propiedad. La propiedad dice que L de I1 más I2 es igual a L de I1 más L de I2. Esa es la propiedad 2 que teníamos de la linealidad, ¿cierto? Ya, pero yo sé que esa suma de operadores es igual a 0, ¿cierto? Porque lo vimos aquí recién. Entonces tengo que L de I1 más I2 es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que I1 más I2 es solución. Y fíjense de nuevo, tengo dos soluciones distintas y puedo encontrar entonces una tercera solución, que es la suma de las dos. Ya no son tan iguales como la otra que era multiplicación por escalar solamente, sino que ahora va a ser una combinación, ¿cierto? Voy a poder sumar las dos y me da la solución. Entonces, la idea es tratar de encontrar todas las soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea. Entonces estoy viendo los casos. ¿Qué pasa si tengo una solución? En el primer ítem dice, si tengo una solución, quiere decir que todas las multiplicación por escalar también van a ser solución. Ahora, si tengo dos soluciones distintas,
Bueno, puedo encontrar una tercera, que va a ser la suma de ellas. Ya ahí sale la demostración, fíjense que es de inmediato por la linealidad del operador. O sea, esta es la clave de la demostración. Y eso lo sabemos porque el operador es lineal. Así que ese es el paso crucial. A ver. Profe, Sí. no, disculpe, siga. No, dígame nomás, ¿tiene alguna duda? Es que tengo un problema aquí y me es difícil concentrar. Así que, ¿podría repetir, por favor? Claro, no se preocupe. Gracias. Ya. Voy a tener ahora, voy a suponer que tengo dos soluciones distintas. Entonces, para esas dos soluciones, se cumple que el operador, evaluado en I1 y en I2 son iguales a 0, porque son soluciones de la ecuación diferencial. Entonces, por un lado, vamos a poner 1 aquí, por ejemplo, voy a tener esa condición y entonces yo puedo tener esta suma de ahí. ¿Ya? Porque si sumo las dos, me queda L de I1 más L de I2 y al otro lado me queda 0 más 0 es igual a 0. Entonces, por un lado, como son soluciones, se cumple que L de I1 más L de I2 es igual a 0. Ahora yo quiero saber si se cumple esto, porque el teorema dice que si I1 y I2 son soluciones, tengo que I1 más I2 es solución. ¿Será que se cumple esto? La respuesta está en el asterisco. En el asterisco dice que la suma de L de I1 más L de I2, ¿cierto? Va a ser igual a L de I1 más I2. Este asterisco son iguales, con la propiedad de la linealidad. Entonces, por un lado, la suma es igual a 0, ¿cierto? Así que tengo que L de I1 más I2 es igual al operador evaluado en cada uno, pero esa suma es 0, así que me queda que L de I1 más I2 es igual a 0. Si cumple eso, quiere decir que I1 más I2 es solución y era lo que yo quería mostrar. ¿Ya? Entonces, lo que está diciendo el teorema es que si tengo dos soluciones distintas, puedo encontrar una tercera, que va a ser la suma de ellas dos. ¿Ya? Voy a seguir. ¿Tienen alguna duda con esto? No, voy a seguir entonces. Y la tercera propiedad dice que ahora, si tengo m soluciones distintas, son soluciones de la ecuación lineal homogénea, entonces la suma de todas estas C sub k y sub k también es solución. Fíjense que esta es como una combinación de las otras dos. Y es como la propiedad 3 que teníamos en la linealidad, ¿cierto? Esto se habla en álgebra lineal, ¿cierto? En álgebra 2 uno habla de que si yo tengo I1, I2 y n elementos, ¿cierto? Puedo escribirlos como una combinación lineal de ellos. Y es que voy a multiplicar por escalar y los voy a sumar. Entonces, lo que está diciendo el teorema, fíjense, si yo tengo una solución, puedo encontrar infinitas soluciones multiplicando por un escalar. Si tengo dos soluciones, puedo encontrar una tercera, ¿cierto? Sumando las dos. Y ahora, en este caso, si yo tengo m soluciones, voy a encontrar una m más 1 solución, que va a ser la suma de multiplicación por escalar de cada una de ellas. Es decir, la combinación lineal de todas las soluciones también es solución. Bueno, y eso se hace exactamente igual que las otras dos, así que no lo vamos a hacer. Ya es una generalización. Ahora tenemos otro caso.
Tenemos que ver todos los casos posibles. ¿Qué pasa si tengo esta como solución de la ecuación lineal homogénea? Fíjense que es una solución compleja porque tengo una función compleja aquí. Tengo un u de x más i de b, donde u de x es una función real y el b de x es una función real, pero está multiplicado por el i complejo. Entonces, i de x es una solución compleja y vamos a suponer que es solución compleja. Vamos a suponer que existe esa solución. Entonces, lo que dice el teorema es que la parte real, es decir, el u de x, y la parte imaginaria, b de x, también son soluciones, y además son soluciones reales, de la ecuación lineal homogénea. Aquí es como al revés, es como que tengo la solución, ¿cierto? Y la voy a descomponer en dos que también van a ser soluciones. Si la solución es compleja, voy a poder siempre encontrar dos soluciones reales. Entonces igual es bueno encontrar una solución compleja porque así puedo determinar cuándo dos soluciones reales. Ya, esto tampoco lo vamos a ver, pero fíjense que es como se hacen igual que las propiedades de linealidad del operador L. Entonces uno puede mostrar el 4 y el 3. De la misma forma que hicimos el 1 y el 2. Y por último, tenemos otra propiedad de aquí, y que dice que si es una solución de la ecuación lineal homogénea y existe un punto en el intervalo tal que i de x sub 0 va a ser igual a i' de x sub 0 igual a 0, fíjense que el punto x sub 0 evaluado en i y evaluado en su derivada es igual a 0, entonces la solución es exactamente la solución nula. No hay otra. Eso es importante saber también. Entonces, si tenemos una solución homogénea, una solución de la ecuación lineal homogénea, tal que en un punto, evaluado en un punto fijo, la función y su derivada son iguales a ceros, entonces la solución en realidad es 0. Tampoco la vamos a mostrar, pero eso tienen que tomar en consideración. Si nosotros tenemos en algún momento esta condición inicial, ¿cierto? Para un problema de valor inicial necesitamos evaluar el i en algún cierto punto x sub 0 y tengo que evaluar el x sub 0 en la derivada de i. Y si las dos me dan 0, entonces la única solución posible es que i tiene que ser igual a 0. ¿Qué dice el gigante teorema de acá? El teorema dice de que podemos encontrar muchas soluciones siempre y cuando encontremos por lo menos una. Si encontramos una, podemos encontrar muchas soluciones que van a ser multiplicación por escalar de ellas. Si tengo dos distintas, puedo encontrar una tercera que va a ser la suma de ellas. Si tengo m funciones, entonces puedo encontrar un m más 1. Fíjense que ese tipo de inducción que tengo ahí es súper interesante, que da la sensación, y es así, que en realidad la cantidad de soluciones es infinita para una ecuación lineal homogénea. Si por algún motivo, en el 4 dice, por algún motivo tengo una solución compleja, pero yo quiero soluciones reales, bueno, considero solo la parte real y la parte imaginaria, y ahí tengo dos soluciones distintas y son soluciones reales. Así que no es tan malo tampoco encontrar soluciones complejas. Y el quinto es que si, bueno, por algún motivo se cumple eso, que la función evaluada en un cierto punto fijo es igual a la derivada en ese punto, y las dos son iguales a 0, entonces la única función que soluciona la ecuación lineal es la función nula. Entonces aquí me da todas las características de cómo serían las soluciones. No sé cuáles son, pero por lo menos aquí me están dando las características. Si encuentro alguna, bueno, así de esta forma van a ser todas las soluciones. Como combinación lineal de todas las que encontré. Eso uno puede así en resumen. Bueno, para continuar y saber exactamente cuántas soluciones, ya vimos que son infinitas, pero no, ¿será que puedo como que agruparlas de algún modo? Y aquí nos tenemos que acordar mucho de álgebra lineal, ¿cierto? Porque R o R2 tiene infinitos elementos, ¿cierto?
pero yo puedo escribir la base de ese espacio vectorial, ¿cierto? Y determinando una cantidad finita de elementos que son representaciones de todos los demás. ¿Ya? Eso vamos a tratar de traducir eso en mi contexto de ecuaciones diferenciales. Y para ello voy a definir lo que es linealmente dependiente y linealmente independiente de funciones. Que fíjense que hacen lo mismo que lo que vieron en álgebra, pero ahora nuestros elementos son funciones. Las funciones I1 y 2, perdón, U1, U2 y UN se dicen linealmente dependientes, y las voy a llamar LD, en el intervalo I de definición de cada una de las funciones, si existen constantes C1, C2 hasta Cn, no todas nulas claramente, tal que la combinación lineal de ellas es igual a 0, ¿cierto? Uno habla de que todos los elementos son linealmente dependientes si esta ecuación satisface para ciertos C que no son nulos. Es decir, no todos son nulos, y entonces, si satisface esto para algunos C que no son todos nulos, entonces voy a decir que los elementos U1 hasta UN, que en este caso son funciones, son linealmente dependientes. Y voy a definir linealmente independiente si la única solución de esta ecuación, ¿cierto? Es que el C1 y el C2 y hasta el Cn, todos son 0. Y si se acuerdan de lo que vieron en álgebra 2, linealmente dependiente y linealmente independiente se definían igual, ¿cierto? Pero donde el U1, el U2 y el UN son elementos del espacio vectorial que uno quiere analizar. En este caso, el 1, U2 y UN, en general aquí van a ser funciones que van a tener ciertas características, pero las vamos a relacionar como el conjunto de soluciones de la ecuación diferencial. Ese conjunto de soluciones yo quiero saber cómo se comporta, qué características tiene, qué propiedades tiene, y entonces por eso es necesario determinar cuándo una cantidad de elementos de ahí, del conjunto de soluciones, se hará linealmente dependiente o linealmente independiente. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Dice que 1x cuadrado y que la n son linealmente independientes en cualquier intervalo i. ¿Lo pueden hacer? A ver, les voy a dar 2 minutos. ¿Qué hay que hacer? Escribir los elementos, ¿cierto? Como combinación lineal igual a 0. Y ver que las constantes son todas 0. Eso. Traten de hacerlo.
No vi su mensaje, Daniela. ¿Necesita ver la diapositiva todavía? Ya, no hay problema. Eso de linealmente dependiente e independiente. Ya, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Me dice, lo que hay que mostrar que 1x, x cuadrado, x al cubo, ¿cierto? Hasta x a la, no me acuerdo hasta qué hora, hasta dónde era. Hasta x a la n. X a la n es li. Entonces tenemos que encontrar constantes, coeficientes, C0, vamos a llamar C0, 1, más C1x, más C2x2, más C3x3, más Cn xn es igual a 0. Y tengo que mostrar que cada uno de los coeficientes es igual a 0. Pero fíjense que esas dos cosas no son iguales a no ser que yo evalúe, ¿cierto?, el valor x en un valor real. Bueno, no lo estoy considerando así, estoy considerando x como un valor polinomial, es un polinomio esto, entonces no puedo decir que un polinomio sea igual a un número. Entonces ese cero de ahí se transforma en un cero polinomial en realidad. ¿Cómo es el cero polinomial? Es el polinomio cero. Es decir, este cero, lo vamos a escribir aquí, vamos a borrar aquí el cero. Este cero es 0 más 0x más 0x cuadrado más 0x cubo más 0x a la n. 0 más x a la n. Y ahora sí, yo tengo dos polinomios y los puedo igualar, ¿cierto? ¿Cuándo dos polinomios son iguales? Cuando sus coeficientes son iguales. Entonces, son iguales siempre y cuando el C0, eso quiere decir de que el C0 es igual a 0, que el C1 es igual al coeficiente del X, que es 0, el C2, que es el coeficiente de X2, tiene que ser igual al coeficiente de X2, X cuadrado, así que es 0, y así sucesivamente hasta el Cn igual a 0. Entonces fíjense que tengo dos polinomios, son iguales y sus coeficientes son iguales. Por lo tanto, la única opción es que cada uno de ellos sea igual a 0. Y si cada uno de ellos es igual a 0, quiere decir de que esa cantidad de elementos son linealmente independientes entre sí. Entonces, si se fijan, ahora antes lo hacíamos con vectores, ¿cierto? Y ahora uno lo puede generalizar. En realidad esos vectores se pueden escribir como polinomios, funciones, matrices, y todos esos conjuntos vamos a ver si son linealmente independientes o no. En este caso es. ¿Dudas aquí? ¿O está bien?
Bueno, y de esa forma entonces podemos tener ese ejemplo. Voy a dejarlo otros ejemplos para que lo hagan ustedes. Tenemos que es exponencial de K1 de X, exponencial de K2 X, son linealmente independientes siempre y cuando K1 y K2 son linealmente independientes. O sea, K1 y K2 son distintos. Entonces tengo estas dos funciones exponenciales, van a ser linealmente independientes. Exponencial de Kx y X por exponencial de Kx. Fíjense que aquí el K es el mismo, pero tengo una función exponencial y la otra multiplicada por X. También son linealmente independientes. Las funciones trigonométricas seno de Kx y coseno de Kx, ellas también son linealmente independientes. Aquí son dos solamente, así que hay que hacer un C1 seno más C2 coseno, igual que en la C y en la B. Entonces, de tarea se hace estas tres. Ahora son dos solamente, no son n, así que tengo que encontrar dos constantes que tienen que ser cero siempre. La combinación lineal es igual a 0, entonces las constantes tienen que ser igual a 0. O sea, igual que como lo hicimos en el A. Pero esto es interesante de ver porque más o menos así van a ser las soluciones. Así que son unos casos que sería bueno analizar y ver que sí son linealmente independientes. Teorema. Si 1 y 2 son linealmente dependientes en el intervalo I, entonces el determinante llamado Wronskiano es el siguiente. El Wronskiano es, vamos a llamar W de X, es igual a W de I1 a I2 de X. Estos son iguales. En el primero uno coloca solo X cuando uno ya conoce y no es necesario identificar las funciones I1 y 2. Si uno no las conoce, bueno, uno determina que quiero el Wronskiano con respecto a las funciones I1 y 2 de X. Y eso va a ser igual al determinante de esta matriz. Fíjense que en la primera fila tengo las dos funciones, I1 y 2, y en la segunda fila tengo sus derivadas. Entonces, si I1 y 2 son linealmente independientes en I, entonces el determinante es igual a 0. Eso es lo que está diciendo el teorema. Entonces, una forma fácil y rápida, y ya no tengo que estar multiplicando y haciendo la combinación lineal y encontrando las constantes, ¿cierto? Es tomar 2, en este caso, por ejemplo, en el caso anteriores, estos de acá, lo podrían hacer entonces como lo hicimos en el 1, por la definición, o ver su Wronskiano. Es decir, toman aquí, esta es la función I1, esta es la función I2, calculen sus derivadas, ¿cierto? Y lo reemplazan aquí, y calculan el determinante. Si el determinante es igual a 0, quiere decir que las funciones son linealmente dependientes. ¿Ya? Si es distinto de 0, entonces las funciones son linealmente independientes. Así que esto también es una buena forma de calcular si las funciones son linealmente dependientes e independientes. Bueno, pero aquí en el caso cuando son dos solamente. Otro teorema. Sean I1 y 2 soluciones linealmente independientes en I de la ecuación lineal homogénea. Es decir, tengo la ecuación lineal homogénea y voy a encontrar dos soluciones y me doy cuenta que son linealmente independientes. Con coeficientes continuos P1 y P2 en I. Entonces, el Wronskiano tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Entonces, es como que se ayuda de este teorema, dice que son linealmente independientes y es igual a 0. Pero si ahora las funciones, además de encontrar dos funciones, en realidad son soluciones de la ecuación diferencial, entonces voy a decir que el Wronskiano de estas dos, como son soluciones de la ecuación diferencial linealmente independiente, entonces el Wronskiano tiene que ser distinto de 0. Y que este teorema me está ayudando a encontrar soluciones distintas, ¿cierto? Porque una multiplicación por escalar de la misma función, esas dos funciones son linealmente dependientes, ¿cierto? Entonces, para encontrar dos soluciones que son linealmente independientes, tienen que ser distintas. ¿En qué sentido distintas? Es que son linealmente independientes. Una no se puede escribir como combinación lineal de la otra. Eso.
el otro teorema que tenemos aquí dice, sean I1 y 2 soluciones linealmente independientes de la ecuación lineal homogénea. Entonces tenemos la ecuación lineal, ¿cierto?, homogénea, con coeficientes continuos P1 y P2 en I, ¿cierto? Y voy a encontrar dos soluciones linealmente independientes. Entonces, la solución general de esta ecuación es C1 por I1 más C2 por I2. Si tengo dos soluciones, ¿cierto?, la combinación lineal también va a ser solución de la ecuación diferencial. Lo que está diciendo el teorema es que si yo tengo dos soluciones linealmente independientes, no hay otra, porque todas las demás se van a escribir como combinación lineal de ellas. La suma de I1 y 2 por la multiplicación por un cierto escalar. Es decir, el teorema está diciendo de que no hay otra solución linealmente independiente para una ecuación lineal homogénea de segundo orden. Solo hay dos. El corolario dice también, pues exactamente lo que estoy diciendo yo. El número máximo de soluciones linealmente independientes de la ecuación lineal homogénea de segundo orden, me faltó un 2' aquí, me faltó un prima, es 2. O sea, el corolario dice que exactamente hay dos soluciones linealmente independientes, usando el teorema. Hay dos soluciones linealmente independientes de la ecuación lineal homogénea, ¿ya? Y no hay más. Eso. Y cualquier otra se puede escribir así. Así que yo puedo escribir la solución general como una combinación lineal de estas dos soluciones. Y así las vamos a escribir de aquí en adelante. Toda ecuación lineal homogénea de segundo orden se puede escribir como una combinación lineal de dos soluciones linealmente independientes. Eso es lo que dice el teorema. Así que nuestra labor y nuestro trabajo de aquí en adelante es tratar de encontrar esas soluciones linealmente independientes. Si encuentro dos, entonces ya encuentro todas mis soluciones de la ecuación de segundo orden, lineal homogénea. Y aquí me faltó otro prima. Consideremos esta ecuación. I2' menos I. Profe, ¿me puede dejar ver el corolario? ¿El corolario? Sí, de nuevo, por favor. Al tiro. Voy a arreglar las primas que me complican. No me gusta que tengan errores. Ya. Y arréglate. Ahí. Y el corolario, ahí dice, ahí está más bonito. El número máximo de soluciones linealmente independientes de la ecuación es 2. O sea, no está diciendo que exactamente son 2, pero me está diciendo que no hay más de 2. El número máximo de soluciones linealmente independientes es 2. No hay más que 2. Si no voy a poder encontrar otra y que sea, no, si encuentro 3, quiere decir de que una de ellas no es linealmente independiente con respecto a las otras dos. Así de drástico el teorema. Gracias. Ya. Entonces la pregunta es, ¿cuáles serían las soluciones de esta ecuación diferencial? Pueden pensar al logímetro, así, ¿qué función deriva 2 veces? Menos la misma función me da 0. Sería bueno pensarla así, no tanto con el teorema ni nada. Euler, a la X. Claro, la función exponencial, claro, Euler a la X, cumple que exponencial de X menos exponencial de X, ¿cierto? Es igual a 0. Pero ahí encontramos una. ¿Cuál será la otra? ¿Una constante?
Una constante. Es que si una constante la derivo 2 veces me da 0. Y 0 menos constante no es 0. Perdón. La pregunta es, ¿cuál es otra función que sería una solución? Porque ya encontramos una, ¿cierto? Y encontramos una solución, que era Euler. Entonces, en realidad uno puede traducir el hecho de que cuál es linealmente independiente con respecto a ella. Por ejemplo. No, ya se me ocurrió. Piensen, nosotros estamos pensando en esta. Estamos pensando en que una solución I1 de X es igual a la exponencial de X. ¿Por qué? Porque si yo la derivo 2 veces, derivémosla una vez mejor primero, ¿cierto? Si la derivamos una vez, ¿cuánto me da? Si la derivo una vez, me queda la misma exponencial. Y si la derivo 2 veces, perdón, es la misma exponencial. Entonces, I2' menos I va a ser igual a la exponencial de X, bueno, I1, menos exponencial de X, que es igual a 0. Así que esa es una solución. Y si nos acordamos los ejercicios que queremos demostrar, que sean linealmente independientes, otra que es linealmente independiente es el I2 de X, va a ser igual a la exponencial de menos X. Porque si yo lo derivo una vez, me queda menos la exponencial de menos X, ¿cierto? Y si lo derivo 2 veces, me queda menos más exponencial de menos X. Y entonces ahora puedo borrar aquí el I1, escribir el I2, y entonces menos X, y también me da 0. Así que encontré mis dos funciones, esta y esta. ¿Serán que son linealmente independientes? Eso sería, bueno, calcular. Entonces quiero saber si C1 por exponencial de X más un C2 por exponencial de menos X es igual a 0. ¿Qué hacemos para demostrar eso? Tengo C1 por exponencial de X más C2 por la exponencial de X. Es igual a 0. Entonces me queda C1 por la exponencial de 2X más C2 es igual, partido por la exponencial de X es igual a 0. Esto siempre es distinto de 0. ¿Cierto? Entonces, si es distinto de 0, C1 por la exponencial de 2X más C2 tiene que ser igual a 0. La exponencial de 2X, no sé si estoy llegando a algún lado. Tengo que llegar a algo, ¿cierto? Porque si lo paso dividiendo no me funciona. No, esto no es así.
Ay, qué entretenido. A ver, ideas. Pensemos entre todos. Quiero que C1 y C2 sea igual a 0. Tengo que justificar eso, porque para que sean linealmente independientes. Entonces, que mi pregunta es, ¿por qué eso es 0? Porque C1 puede ser igual a menos C2, por ejemplo. ¿Por qué C1 exponencial de 2x más C2 es igual a 0? Si quieren podemos despejar el C2 y va a ser igual a menos C1 por exponencial de 2x. Esto siempre es distinto de 0. Y lo malo es que esto es variable. Y esto es constante. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Porque el C2 no puede depender de x. Por ahí puede ir. Entonces, la única condición es que en realidad el exponencial es distinto de 0 siempre, y para que sean iguales, estoy tratando de forzar de que C1 es 0 y C2 es 0. Pero me tienen que creer. Tengo que C2 es igual a C1 por una función que depende de x. C2 es constante. Entonces, solamente para que sea C2 constante, no me debe influenciar la exponencial. ¿Cuál es la única forma que la exponencial no tenga influencia en esa igualdad? Que el C1 sea 0, ¿cierto? Porque si el C1 es distinto de 0, voy a quedar que C2 es una función que depende de x, no constante. Entonces, eso quiere decir de que C1 es igual a 0. Y si C1 es igual a 0, eso quiere decir de que el C2 es igual a 0 también. Y ahí demostré que son linealmente independientes porque los dos son iguales a 0. Necesito mostrar que C1 es igual a 0 y C2 es igual a 0. Entonces tengo que C1 es igual a 0 y C2 es igual a 0. Por lo tanto, I2' menos I es igual a 0. Quiere decir de que la solución general es de la forma C1 exponencial de x más C2 por la exponencial de menos x. Donde C1 y C2 son cualquiera ahora. Fíjense que no es igual a 0. Es cualquiera. Así que C1 y C2 son constantes reales. C1 y C2 pertenecen a los reales. Sí, pero no estoy calculando. Sí, pero mira, sí se equivocó, en el sentido de que la ecuación no es I2' menos I', sino es I2' menos I. A ver, creo que es la primera. Aquí, entonces tengo que el I2 exponencial de menos X, el I2' es menos exponencial de menos X, y el I2' es exponencial positivo, ¿cierto? De menos X. Entonces, si lo reemplazo, ahí me va a dar 0. Ahí sí. No, está bien, no se preocupe. Ya entonces estamos tratando de introducirnos en nuestro mundo de ecuaciones lineales homogéneas de segundo orden. Bueno, en realidad las ecuaciones de segundo orden, y las primeras que tenemos que ver son estas homogéneas. Mañana va a haber otro tipo de homogéneas cuando las funciones no, los P y los Q, ¿cierto? Los que acompañan la derivada de I, el I, no sean funciones, sino que sean constantes. Hay otra forma de calcular. Y ahí después vamos a ver las no homogéneas, y ahí tenemos bastante, como está bien entretenida. Ya, nos vemos mañana entonces. Que estén bien. Chau. Profe, Chau. tengo Chao, profe. una duda. Dígame. Es que en la nota, o sea, ya revisó la prueba, ¿cierto? Sí.